vamos a arrancar este festejo para nosotros de 100 reportes de salud internacional. Arrancamos por allá por octubre del 2018, aquí en Radio Comunitaria de la Azotea. En ese momento, en Tarde para Excusas, con Claudio Torres, todavía no existía Sanos de la Azotea como tal, pero aquí estamos y lo tenemos ahí como para empezar a nuestro compañero, ahí a José Carlos Escudero, médico sanitarista y sociólogo. José Carlos, siempre ahí, gracias por estar. Bien, ¿me oís? Perfectamente, José Carlos. Perfecto. Vamos a arrancar mientras lo esperamos a Mario Robles. Veremos si llega Mario, siempre muy activo con actividades. Recordemos, Mario Robles es el actual director de la Escuela de Gobierno de Salud Florero Ferrara en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Lo primero, José Carlos, preguntarte es ¿cómo venís viendo desde tu perspectiva esta segunda oleada que se está dando a nivel mundial, sobre todo en Europa, con la pandemia del coronavirus? Mira, muy preocupado. En Europa están haciendo una cosa que es insólita, que es empezar a hacer toques de queda. Ya no solamente distanciamiento, reducción de movimiento, sino una cosa mucho más compulsiva para que de noche la gente, al circular menos, sobre todo los jóvenes, contagian menos a los demás. Que si contagian ellos no es tan riesgoso, que tienen muy baja mortalidad, pero si contagian a gente de más edad es un problema. Y es alucinante observar que Francia tiene toque de queda, que el presidente de gobierno de España está previendo estricta restricción de movimientos hasta mayo del año que viene, que en Italia han hecho cuarentena a todas las provincias del sur. Así que Europa está indicando que la segunda ola se viene mal. Si querés que aumente las malas noticias, uno sigue a Estados Unidos, que ya anda por 220 y tantos mil muertos. Día tras día hay un récord de contagios, internaciones, y está habiendo más muertes. Ahora los estados golpeados son estados republicanos, estados principalmente rurales del medio oeste y el centro oeste de Estados Unidos, políticamente muy conservadores, donde hay un aumento notable de casos, y son los estados que tienen menos recursos sanitarios. Se están quedando sin respiradores, sin terapia intensiva. Así que gran preocupación en Europa, gran preocupación en Estados Unidos, gran preocupación en Argentina. Hace 3 semanas estábamos en lugar 20 en la lista de mortalidad por coronavirus del mundo. Primero Perú, segundo Bélgica, después una gran cantidad de países latinoamericanos, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, y ahora Argentina, que está teniendo una cantidad terrible de muertes, está subiendo en esa lista de países más golpeados. Estamos en el lugar 20, como te conté, hoy debemos estar en el lugar 12 o 13. Estamos aumentando la cantidad de nuestras tasas de mortalidad con respecto a otros países. Así que Argentina, 3 países del cual hay que preocuparse mucho. Yo tengo una teoría de por qué está pasando esto, pero ya creo que con esto contesté a tu pregunta. Lo tenemos a Mario Robles, ahí lo tenemos a Mario, que ahí se pudo conectar. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ahí vos sabés que estábamos arrancando con José Carlos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo venís viendo desde tu perspectiva esta segunda oleada del coronavirus en Europa, que realmente se está complicando? Primero un gran abrazo a José Carlos. No quería empezar sin comentarles, digamos, que veremos mañana de qué se trata, pero digamos hay una argentinazo en este momento en la Plaza de Mayo, digamos, y vale la pena porque por los 10 años del fallecimiento de Néstor se ha desencadenado un pequeño 17 de octubre, pero no sé qué tan pequeño, digamos, así que digamos quería
no quería dejar de mencionar, digamos, este tema porque ha sido muy espontáneo y muy llamativo lo que está pasando en este momento. Sí, sí. Bueno, agradezco la pregunta, creo que ustedes ya venían conversando, creo que, mire, yo, la verdad que las últimas reflexiones, muy particularmente a partir de lo que estamos viendo en todos los países centrales, yo diría, digamos, que el virus se volvió previsible y los gobiernos y las políticas no. Lo más imprevisible que tenemos en este momento son los gobiernos y las políticas, porque podríamos decir que las democracias occidentales cooptadas por, digamos, por los agentes económicos, estos que votan todos los días, a diferencia de la población que vota cada 2 años, están cautivos y yo diría en este momento no hay ningún gobierno de ningún país central que tenga la capacidad de, ni la autoridad ni la legitimidad para poder enfrentar el coronavirus con las medidas de aplastamiento de curva que haría falta, digamos, desarrollar. En ese sentido, digamos, la segunda oleada europea es muy gráfica y diría que si queremos analizar, digamos, desde la displicencia de Brasil o de Bolsonaro y de Trump hasta, digamos, la ingobernabilidad de España, digamos. Hoy España es para hacer un curso de ciencias políticas y de organización gubernamental, tratar de entender cómo el sistema político español es una poliarquía de tal característica, digamos, que todos los poderes se están enfrentando y se están neutralizando recíprocamente mientras la pandemia está fuera de control. Así que verdaderamente creo que solamente los gobiernos que tienen alta gobernabilidad, alta legitimidad y una fortísima relación sociedad-estado pueden enfrentar una pandemia de estas características. No sé si esta sería mi primera reflexión, Pablo, no sé qué les parece. Bien, lo segundo que por ahí queríamos preguntarles es ¿cómo están viendo el escenario en relación a las posibles vacunas, ¿no? Que permanentemente es una dinámica increíble que nunca había ocurrido, ¿no? Con tanta velocidad el trabajo que está haciendo la ciencia, ¿no? Bien, me toca a mí ahora un gran saludo, Mario. Igualmente, José Carlos. Bien, bueno, retomando lo tuyo, es evidente que la forma en que el sistema político responde a la pandemia es un diagnóstico fenomenal sobre cómo se reparte el poder en los países. Vamos a pasar muchos años analizando esto hasta que venga la siguiente pandemia. Bueno, el país que hizo mejor las cosas fue China. China, donde saltó el virus de murciélago a ser humano, haciendo una política de extremo aislamiento de población, legitimada políticamente, terminó con solamente 5.000 muertos. Cuando yo quiero chicanear a algún norteamericano, le digo, mira, China tiene 1.400 millones de habitantes, se le murieron 5.000, que es el número de muertos que tuvo la ciudad de Nueva York, que fue la ciudad norteamericana que mejor manejó la pandemia, porque Estados Unidos maneja horriblemente mal la pandemia. De acuerdo con Mario, el país más catastrófico fue Brasil, el segundo es Estados Unidos de Trump. Bueno, en China, que es una combinación, uno diría, de marxismo y confucianismo, hay un sentido de comunidad muy fuerte y un Estado muy fuerte. Yo empiezo las mañanas metiéndome en internet, leí ayer en China, han tenido un nuevo brote de casos, ni siquiera de muerte de coronavirus, y han testeado a 9 millones de personas. Ningún país del occidente sofisticado se puede mandar esta patriada de controlar una pandemia
usando al máximo recursos del Estado y además con legitimidad política. Ese es mi comentario. Con respecto a la vacuna, brevísimamente, porque hablé ya demasiado, se vienen vacunas eficaces, eso seguro, más o menos eficaces, diciendo una cosa políticamente incorrecta. Yo estaría en este momento testeando cohortes de diferentes vacunas, uno contra otra. Es decir, me olvido de caso control. Esta es una herejía metodológica, la dejo picando, pero que la eficacia de una vacuna y el efecto secundario se mira contra la cohorte de al lado de población que tiene otra vacuna. Nada más. Sí, bueno, aprovechando la misma reflexión, digamos, evidentemente se ha lanzado una especie de carrera. Esa carrera tiene un lote de punta de 10 vacunas, pero en este momento se están probando arriba de 100 en el mundo, digamos, y eso ya de por sí debería ser motivo de escándalo, digamos, porque la verdad de la cosa es que la competencia en la ciencia no es el gol estándar, digamos. En un contexto de pandemia, el gol estándar es la cooperación, digamos. Y tener en este momento dispersos equipos científicos, digamos, atrás de 120 vacunas, es una forma, digamos, estrepitosa de perder energías para poder intercambiar experiencias. La verdad es que tenemos casi, en el lote de las 10 tenemos una sola vacuna que es una vacuna, digamos, en el sentido clásico de la palabra, que es una vacuna china, la de Sinovac, digamos. El resto son soportes digamos, son partículas enclavadas en ADN humano o ADN de mono, digamos, y que no ha sido el soporte de ninguna vacuna previa, digamos, con lo cual en este momento estamos en una fase experimental que de alguna manera se va a volver también experimento en gran escala. Y por otro lado, es evidente que muy pocas de esas vacunas van a ser consideradas un bien público global, digamos, con lo cual, a grandes rasgos, hoy los países se están posicionando y uno podría decir, digamos, qué bien que la Argentina posicione, por ejemplo, en la fabricación preventiva de una vacuna de Oxford, porque la va a conseguir antes y demás. Yo debo decir que no puedo pensar solo en Argentina, que es un país mediano, digamos, en el juego, porque también automáticamente estoy pensando que entonces para Bolivia no es, digamos, o entonces para Bolivia será en el año 2022, digamos. Entonces, acá está faltando lo que en realidad es muy obvio, porque fue atacada expresamente, digamos, que nosotros no tenemos gobierno en este momento mundial de una pandemia. Entonces, una pandemia sin gobierno mundial es un sálvese quien pueda, que empezó con el pirateo de material sanitario, digamos, y que va a continuar con especulaciones con respecto a la vacuna. Sí diría que no es la primera vez que esto ocurre, digamos, solo que el tiempo es piadoso y borra cosas, digamos, porque el conflicto que se dio con la Salk y con la Sabin, incluso con Mercado Negro, digamos, de Salk durante la epidemia de poliomielitis, indica, digamos, de que las miserias humanas no son de la semana pasada. Lo tercero que nos parecía clave es cómo ven a la comunidad, ¿no? A nuestro pueblo, particularmente en Argentina, con todo este momento, ¿no? Arrancamos el programa, Mario, comentando y recordando un audio del primer reporte de salud internacional, donde vos ponías como eje cómo las pandemias mueven al mundo y sobre todo a la economía, ¿no? Y cómo juegan en esto los pueblos y las comunidades, y bueno, sobre todo en la Argentina. Bueno, yo diría, digamos, lo primero que me parece muy evidente es que uno podría hacer como un curso de ciencia política con un seminario que diga, digamos, a propósito del botón rojo, digamos, ¿no? La pregunta, por ejemplo, es,
las subpreguntas serían, primero, ¿existe el botón rojo, digamos? Segundo, ¿quién puede apretarlo, digamos? Tercero, ¿qué valor tiene apretar un botón rojo que no tenga ningún efecto sobre la realidad, digamos? No sería peor incluso que no tener un botón rojo. Y quizá la pregunta más importante, digamos, ¿el botón rojo es una decisión de gobierno o debería ser una demanda del campo popular, digamos? Yo creo que ahí empieza a armarse un poco las experiencias de los países que de alguna manera han encarado más exitosamente la pandemia. Quiero decir que ni todos son orientales, digamos, ni todos son sajones, ni todos, o sea, uno ve Tailandia o ve Japón, digamos, pero después ve a Malasia y ve otros resultados, Bangladesh tiene otros resultados, la India, digamos, tiene otros resultados, pero fundamentalmente a mí me parece que se puede usar el coronavirus para hacer un estudio de política, de política comparada, de política y de gobierno, para saber qué diálogos reales y de fondo hay entre, por decir así, entre la sociedad y el Estado. En el caso de la Argentina, yo creo que hemos tenido una fase inicial con mucho llamativo, digamos, apoyo. Creo que eso tiene que ver con un gobierno nuevo, tiene que ver con una adecuado posicionamiento del gobierno, pero también tiene que ver con una alta burguesía asustada, porque recordemos que el coronavirus en la estructura social argentina viene de arriba para abajo, así que, digamos, me parece que yo creo que hemos perdido gobernabilidad de esta pandemia, y si quieren ahora el caso paradigmático es el movimiento que hay en Rosario, un lugar donde, digamos, pasaron muchos meses, digamos, y hoy hay toda una sectorial organizada para presionar por un botón rojo en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Sí, el comentario que yo hago ahora con respecto a esta pandemia es que tenemos que aprovechar esta coyuntura. ¿Qué tenemos que hacer mucho más en esta coyuntura? Seguir casos y contactos para identificar los casos que hacer con ellos, los contactos que hacer con ellos, lo cual es una actividad muy mano de obra intensiva, de trabajar el territorio con un peine fino, peinar todo el territorio. Lo que yo estoy proponiendo en esta coyuntura es que haya algún centenar de mil de nuevos trabajadores del Estado en salud, funcionarios del Estado, rentados, que pueden agremiarse, sindicarse, luchar por mejores condiciones de trabajo, que en el caso de esta pandemia estén siguiendo casos y controles para la pandemia. Pero que esta infraestructura permanente puede servir no solamente para alguna pandemia o alguna infección adicional futura, sino para casi cualquier problema de salud. La población, mujeres golpeadas, personas con problemas motores y enfermedades crónicas que no pueden salir de la casa, problemas de salud mental, seguimiento de diagnósticos y de tratamientos, es decir, de una forma muy mano de obra intensiva, fortaleciendo el papel del Estado, fortaleciendo la conciencia de los jóvenes trabajadores. Por ejemplo, una forma de aprender salud pública sería hacer un trabajo de este tipo. Entonces, tendríamos que fortalecer esta estructura permanente, hecha de apuro para esta coyuntura, y después para todas las cosas siguientes, de enfermedades agudas o de enfermedades crónicas. Y cuando a mí me preguntan de dónde va a salir la plata, yo digo, muy fácil. El sistema impositivo argentino, que cobra muy pocos impuestos, y bajo los 4 años de Macri aumentó los impuestos de los pobres y bajó los impuestos de los ricos, tenemos que tener un sistema impositivo que le cobre mucho más impuestos a los ricos, como hacen los países adelantados de Europa. Nada más. Gracias a los dos, a vos Mario Robert y a José Carlos Escudero por este momento, acá cumpliendo 100 reportes de salud internacional. Gracias por estar ahí siempre
activos, haciéndonos reflexionar y recorrer el mundo desde la radio, desde la comunicación y, como decimos siempre, con un idioma popular. Un gran saludo a Mario, a Pablo y a todos los compañeros de ahí de la radio. Mario. Del mismo modo, Pablo, digamos, un gran saludo. Quería solamente comentarle que sí, una buena parte, y no por casualidad, digamos, que de lo que está comentando José Carlos, es lo que está haciendo hoy la provincia de Buenos Aires, digamos, con propuestas mano de obra intensivas, así que sí, muy inspirado en lo que siempre nos ha recomendado. Así que muchísimas gracias y un abrazo para todos. Un gran abrazo.